días. La Universidad Escuela Libre de Derecho les da la bienvenida a su segundo ciclo de videoconferencias sobre los efectos jurídicos de la pandemia COVID-19. En este tenemos el honor de presentarles a las especialistas de la Libre. Antes de iniciar con las presentaciones, quisiera recordarles que las especialistas van a estar respondiendo a sus preguntas al final de las charlas. Las preguntas se pueden hacer única y exclusivamente por el espacio de preguntas y respuestas o questions and answers que tienen en la parte de abajo de sus pantallas. Por favor, solo por este espacio, por una cuestión de orden. Las preguntas las pueden empezar a realizar desde el inicio de la conferencia y serán contestadas al final. Muchas gracias. Hoy les presentamos qué esperar desde la perspectiva fiscal ante la coyuntura del COVID-19, implicaciones de las reformas fiscales aprobadas y alternativas que los contribuyentes deben considerar ante esta nueva realidad. La charla está a cargo de la máster Cristina Sansonetti Autala, quien es licenciada en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, máster en Comercio Electrónico de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Asesoría Fiscal de Empresa, ESIC de Madrid, España, y socia de la práctica de impuestos de Consortium Legal aquí en Costa Rica. Sin más, le cedo la palabra y la imagen a la máster Cristina Sansonetti. Buenos días a todos. Gracias, Cris, por la presentación y a la universidad por la invitación. Agradezco la presencia de todos los que un sábado a las 10 de la mañana les interesa escuchar algo de impuestos. Sé que es un tema pesado, pero creo que es un tema importante. Lamentablemente, la coyuntura económica que está dejando los efectos de la pandemia que estamos viviendo en Costa Rica y en general a nivel mundial, tiene algunos efectos importantes que tienen que ser atendidos adecuadamente desde una perspectiva fiscal. Como vamos a ver ahora, y vamos a hacer un barrido pequeño, digamos, de lo que ha sido las reformas fiscales del 2012 a la fecha, muy ejemplificativo, simplemente para que puedan ir entendiendo ante qué nos enfrentamos y por qué, a pesar de estar entre una situación económica complicada, ante un estrés, ante una expectativa de qué pueda pasar personalmente a nivel de salud, a nivel de negocio, no tenemos que descuidar las obligaciones formales, las obligaciones materiales que como contribuyentes tenemos de cara a la administración tributaria, porque obviamente al tener menos ingresos, probablemente, ya lo estamos viendo, las fiscalizaciones están siendo sumamente agresivas. Vamos a ver, muy rápidamente quiero explicarles, súper breve, qué ha pasado del 2012 a la fecha. Y es importante porque es relevante todo lo que la administración tributaria ha venido modificando desde el año 2012 hasta lo que fue la reforma fiscal que se aprobó en diciembre del 2018, que entró a regir en julio del 2019. Teníamos una ley de impuestos viejillas, digamos, del 88 y el 89, que era la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto general sobre las ventas. Como ustedes recordarán, en el periodo 2002 al 2006 se presentaron varios proyectos que querían reformar todo el sistema fiscal, queríamos migrar hacia renta mundial, que básicamente eso implicaba que no solamente los ingresos que se generan en Costa Rica, en el territorio, estaban grabados, sino que se intentaba, digamos, ampliar esa base. No prosperó esas iniciativas. En el 2000, la candidatura de 2006 al 2010 no hubieron proyectos. Del 2010 al 2014 se volvieron a presentar otros proyectos que intentaban modificar lo que era el impuesto de renta y el impuesto sobre las ventas, pero no fue hasta el 2018, con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que efectivamente se logra una modificación en impuesto de renta. Básicamente la modificación principal es que se amplían y se graban las ganancias de capital, es decir, cualquier incremento en nuestro patrimonio ahora está grabado, anteriormente de esa fecha no. Y como hemos visto también, se cambia lo que es el impuesto sobre las ventas y migramos a este famoso IVA, ¿verdad? Que básicamente amplía la base del hecho generador, o sea, lo que está grabado, incluyendo servicios. Pero no solamente Hacienda o el Ministerio de Hacienda con el gobierno ha venido aprobando proyectos de ley de fondo, es decir, que cambien los impuestos. En el año 2012 se aprobó una ley importante, que es la Ley para el Cumplimiento de Transparencia Fiscal, que básicamente se empezó a gestar facultades legales que permitieran que la administración tributaria tuviera más información de los contribuyentes y pudiera intercambiar esta información con otros estados. Y esto es importante porque, como lo vamos a ver en el transcurso de la presentación, otro aspecto que hay que analizar en este 2020 es que Costa Rica forma parte de la OCDE y estas normas que se aprobaron en el 2012
ya venían gestando su intención de ingresar a la OCDE. Entonces se firma un acuerdo internacional, que es el Acuerdo para Asistencia Mutua, que me imagino que algunos de ustedes lo han sufrido, que básicamente permite que las entidades administrativas de los distintos estados que hubieran firmado ese acuerdo puedan intercambiar información bancaria, entre otras. Entonces está los intercambios de los que son los saldos de las cuentas corrientes, y esto lo que empieza a generar es una nueva modalidad de fiscalía internacional, donde el ocultamiento, donde las estructuras que se utilizaban, sociedades en BVI o en la Caimán o en típicas jurisdicciones paraíso fiscal, cada vez hay menos posibilidad. El mundo fiscal está mucho más conectado, hay mucha información que se intercambia, y eso obviamente ha ido cambiando el enfoque y la seriedad con la que tenemos que atender los aspectos fiscales. También en ese mismo año se modifica, se emite la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, donde se le otorgan mayores capacidades de fiscalización a la administración tributaria y se modifican algunos temas importantes de prescripción, se grava el traspaso indirecto de acciones. Ustedes recordarán que antes, en esos años, antes del 2012, había una práctica local que utilizábamos las sociedades anónimas para incluirles, por ejemplo, terrenos y poder hacer traspasos sin tener que pagar el impuesto de traspaso. Pues bueno, esa fue una de las formas para que la administración tributaria pudiera ir cerrando esos portillos. Posteriormente tenemos la lucha para la mejora del fraude fiscal, donde se incluye todo el modelo de facturación electrónica, que ha sido una herramienta muy importante para la administración tributaria y lo será más aún con la implementación de los CABIs, que ahora también vamos a referirnos a eso, y se genera la obligación del registro de accionistas, que también le otorga grandes capacidades y grandes información, digamos, para que la administración tributaria pueda hacer fiscalizaciones. Dejado lo que pasó del 2012 al 2019, ahora nos encontramos en que se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en diciembre de 2018 y entró a regir en julio de 2019. Entonces, estábamos en medio del proceso de implementación, de entendimiento, porque fue un cambio importante por el fondo, por la forma, de que la misma administración tributaria pudiera emitir las resoluciones, los nuevos formularios, los plazos, se emitieron una serie de transitorios muy confusos, entonces entender qué normativa iba a entrar a regir en julio, qué normativa iba a entrar a regir en enero, la gran cantidad de tarifas reducidas que presenta, por ejemplo, a nivel del IVA, que es un sistema bastante complejo, muchas exenciones, muchas reglas especiales, y estábamos apenas en este contexto de acostumbrarnos a lo que era la nueva normativa fiscal cuando afrontamos la situación de salud derivada del COVID-19. Eso ha agravado el entendimiento, el tiempo de las empresas de acoplarse, digamos, a esta nueva normativa. A partir del 1 de enero del 2020 ya entramos con reglas nuevas en impuesto de renta. Se han emitido muchos oficios contradictorios por parte de la administración tributaria, por ejemplo, el tema de dietas. Recordarán ustedes que primero dijeron que estaban grabadas con IVA, después se echaron para atrás y dijeron que no estaban grabadas, y así con varios otros contextos. Entonces, el tema, la pandemia o los efectos del COVID de salud que nos han limitado también el movimiento, más el estrés que tenemos todos de lo que pueda pasar, no podemos dejar de ver todo el cumplimiento de obligaciones fiscales que tenemos. Y como si fuera poco, con el tema de la implementación de facturación electrónica, se emitió hace unos 2 o 3 semanas, lo que es la obligación de, a partir del 1 de diciembre, todos los contribuyentes tendremos que incluir en nuestras facturas electrónicas el famoso CABIS, es un código. Básicamente, yo no sé si ustedes recordarán que como del 2012 en adelante, el Banco Central junto con el Ministerio de Hacienda a ciertos grupos de contribuyentes les enviaban un cuestionario de información que tenía que completarse, en el cual salían los empleados, las actividades, los productos. Básicamente ese trabajo de información lo que ha ido generando es la codificación de actividades que culmina con el CABIS. Tendremos o tendrá Hacienda con la implementación del CABIS una radiografía de los bienes y servicios que se consumen en el país, porque obviamente si dentro del Código de Facturación Electrónica tenemos que codificar cada uno de los bienes y servicios que se comercializan en el país, imagínense ustedes la cantidad de información y la inteligencia tributaria que se podrá generar a partir de ahí. Entonces, además, en el 2020 se confirma el ingreso de Costa Rica a la OCDE, lo que va a implicar temas muy positivos, pero también obviamente cumplimiento, y entramos en grandes ligas en materia fiscal. Vamos a tener que probablemente acoger normativa, digamos, de países
de otro estándar económico y también con administraciones tributarias que tienen un nivel técnico bastante mayor que el que a veces vemos, digamos, en nuestras administraciones tributarias. Hemos visto un esfuerzo de parte de la administración tributaria de hacer canales, hacer chats, hacer conferencias, emitir resoluciones explicativas, pero nos parece que no es suficiente. El nivel técnico de la administración tributaria tiene necesariamente que elevarse y sobre todo tiene que primar el principio de reserva de ley en todos los análisis y en todas las fiscalizaciones que hagan los auditores. Es un tema que nosotros como asesores, digamos, del sector privado vemos a veces en las fiscalizaciones que con el afán recaudatorio se deja un poco de lado, digamos, la normativa y creo que en este momento, más que en cualquier otro, necesitamos generar un ambiente de seguridad jurídica, un ambiente de los inversionistas quieran venir a Costa Rica porque saben que es un país basado en el principio de reserva de ley que se respete. Entonces creo que en ese lado hay mucho por hacer. La situación, lo vemos en los medios todos los días, se presenta un déficit mucho más alto de lo que se proyectaba inicialmente, y si a esto lo sumamos con los cambios en impuestos claves que se han dado en los últimos 9 meses a nivel de Hacienda, el cambio de ministros, cambio de director general de tributación, cambio de la dirección de exenciones, genera un ambiente de expectativa, un ambiente de miedo, un ambiente de incertidumbre de lo que pueda venir a suceder o cuáles son esos cambios de timón que los nuevos jerarcas puedan llegar a implementar. Y lamentablemente también ha generado retrasos en los que son las consultas 119, mucho porque se han presentado muchísimas consultas. Esto es un procedimiento que los contribuyentes que tengan alguna incertidumbre respecto de cómo aplicar una normativa, un artículo, una exoneración, tienen el derecho de presentar una consulta 119, que es básicamente el artículo del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que da pie a este procedimiento, para solicitar que se confirme o se deniegue el criterio que se mantiene sobre una determinada situación. Se supone que hay 2 meses para contestar, para contestar 45 días para contestar estas consultas, pero vemos atrasos de 6 meses. Y esto ha generado incertidumbre a nivel de los contribuyentes y probablemente puede generar que si la respuesta que emitirá eventualmente la Dirección General de Tributación es contraria, pues sensación de inseguridad o cambios que deban realizar los contribuyentes en el caso de que considere que vaya a aceptar la posición, digamos, que establezca la Administración Tributaria en los oficios. Entrando ya puntualmente a lo que ha sido la reacción del Ministerio de Hacienda para atender la crisis económica que se genera o que se está generando, porque nos falta todavía para eso, pero respecto a la situación pandémica, se emitió la Ley de Alivio Fiscal. Esta Ley de Alivio Fiscal, muy resumidamente, tiene o promulgó específicamente 4 medidas. La primera es que se establece una moratoria en el pago del IVA y en el impuesto selectivo de consumo para las declaraciones de los meses de marzo, abril y mayo de este año. Ojo que moratoria no significa no pago. Moratoria es simplemente que el impuesto de marzo, abril y mayo, que yo recaudé, por ejemplo, que vendiéramos aceite de oliva, que yo soy una empresa que vende aceite de oliva, me dedico a la venta, recaudo el impuesto porque sí se lo cobro al consumidor, pero ese impuesto, en vez de entregárselo a la administración tributaria en los primeros 15 días del mes siguiente, hay un permiso para que yo utilice ese impuesto para el pago de planillas, para el pago de capital de trabajo, para atender las necesidades, digamos, de esos meses particulares. Pero al 31 de diciembre del 2020 tengo 2 opciones. O pago el impuesto sin multas e intereses, lo cual es positivo, o debo solicitar un arreglo de pago, y ahora en unos segundos vamos a ver cuáles son esas condiciones para solicitarlos. Entonces es una facilidad para el flujo de caja que creo que podría ser compleja, ¿verdad? Porque luego tenemos que recuperar ese flujo de caja en lo que queda del año, pero por lo menos permitió atender las necesidades de primera, así más urgentes, derivadas del cierre de negocios, de las órdenes sanitarias donde los restaurantes tuvieron que cerrar abruptamente de un día para otro, y otro montón de negocios que tuvieron que, digamos, hacer lo mismo. Luego se eliminó el pago parcial, el segundo pago parcial que se paga típicamente en el mes de junio. Entonces no hay que realizar el pago. Probablemente en la conectividad bancaria, cuando ustedes se metan en su sistema para pago de impuestos, puede que les salga todavía el impuesto por un tema de sistema, pero no hay que pagarlo, o pueden no pagarlo, y de no pagarlo no genera, digamos, intereses. Después tenemos, al igual que la moratoria del IVA, una moratoria de aranceles, con algunas restricciones, donde básicamente todos los que importaban bienes podían igualmente acogerse a esta moratoria por esos mismos meses, teniendo que pagar
el impuesto a final de año o bien llegando a un arreglo de pago también con las administraciones correspondientes. Y un tema que generó mucha polémica, fue muy positiva, pero tuvo polémica por la mala redacción de la ley, fue la exoneración del IVA en arrendamientos de bienes muebles o inmuebles, por los meses de abril, mayo y junio. Si ustedes tienen alquileres de vehículos, de propiedades, de impresoras o cualquier tipo de alquiler, probablemente han visto que sus proveedores durante estos meses no les han trasladado, no les han cobrado el impuesto. Acá me voy a detener unos minutitos para comentarles que esta ley se redactó de una manera muy general, porque obviamente se hizo en un periodo de tiempo muy rápido, y no se regularon adecuadamente dentro del texto de la ley dos temas. El primer tema fue que no se limitó a que se trataba únicamente de arrendamientos de bienes inmuebles, sino que se dijo arrendamientos, y eso derivó a que el primer reglamento que se emitió tratara de reducir la posibilidad legal de la exención vía reglamento. En nuestro sistema jurídico eso no se puede. Entonces, en un periodo corto de tiempo, la Administración Tributaria corrigió ese reglamento y lo modificó, ampliando y aclarando que aplicaba sobre cualquier tipo de arrendamiento. Entonces, por eso fue que se extendió, por ejemplo, a los leasings, a los rentings o a los arrendamientos, digamos, de impresoras, de maquinaria, que fuera. El segundo tema grave, me parece a mí, que no se consideró en la ley, corresponde al tema del crédito fiscal. Sin entrar en mucho detalle, ustedes saben que el IVA funciona con créditos y débitos. Eso básicamente implica que si yo me dedico al arrendamiento de bienes inmuebles y yo tengo que pagar la luz, la electricidad, que me van a cobrar un IVA, yo ese IVA que me cobran lo utilizo como un crédito y entonces lo compenso contra el IVA que le cobro a la universidad, para poner un ejemplo, por el alquiler, digamos, del edificio. La ley del IVA establece unas reglas muy estrictas cuando se tiene derecho a esa acreditación. Y la ley, como norma general, dice que si yo me dedico a una actividad exonerada, como pudiera ser el alquiler exento de una propiedad, no tengo derecho a crédito fiscal. Entonces, cuando se emitió la ley de alivio fiscal, tuvo que haberse aclarado en el mismo texto de la ley que, a pesar de que se estuviera dando una exoneración por 3 meses, quien da en arriendo mantiene el derecho a crédito fiscal. Porque obviamente la medida lo que buscaba era un alivio para quien alquilaba, pero no un perjuicio para quien era el titular del activo. A nivel del reglamento y la forma en que se estableció cómo emitir la factura electrónica, nos parece que la Administración Tributaria entendió que efectivamente la intención del legislador, que es un criterio importante de integración de normas cuando hay una duda de cómo debe interpretarse una norma, y me parece, por la forma en que se implementó, cómo debía facturarse, que está interpretando que efectivamente el titular del inmueble o del vehículo o de la maquinaria no pierde derecho a crédito fiscal. Sin embargo, es un tema que tenemos que mejorar nuestra redacción. Hemos visto muchos errores en redacción de normas que generan la necesidad de estar siempre interpretando la normativa, los alcances, y en materia fiscal es una interpretación que, si bien se puede porque el Código Normal lo permite, tiene ciertas limitaciones. Entonces, creo que una recomendación es que intentemos que las leyes lleguen mejor presentadas a la Asamblea Legislativa para evitar situaciones como las que les comento. Si ustedes están en la situación del primer supuesto que les explicaba, donde utilizaron los IVAs que cobraron para flujo de efectivo, para pagar planillas, para no despedir personal, para mantener el alquiler, para pagar la mercancía, para pagar intereses o, bueno, las obligaciones que tuvieran dentro de su giro ordinario, la Administración Tributaria emitió recientemente la resolución 09-2020, mediante la cual se establece cuáles van a ser los requisitos que tienen que cumplir esos contribuyentes que quieren acogerse a una facilidad de pago. Se establecen unas situaciones donde no procede, digamos, acogerse a ese arreglo de pago, que es importante revisar en detalle para saber si se cumple. Principalmente es muy importante que ese arreglo de pago hay que solicitarlo antes del 15 de octubre del 2020. Entonces tenemos que tener claridad de si vamos a necesitar acogernos a un arreglo de pago, además de revisar que cumplamos con los requisitos formales, que no tengamos deudas previas, que seamos uno de los contribuyentes que establece la resolución, los montos, digamos, de los impuestos que se dejaron de pagar, que estén dentro de los brackets que establece la normativa, y además saber que se tiene que pagar un 20% de la prima del impuesto que se dejó de cancelar, y el plazo de arreglo es un plazo relativamente corto, los pagos se pueden segmentar en 6 meses. Obviamente el gobierno tiene una necesidad de flujo de efectivo también y no puede establecer condiciones de pago muy extensas.
Sin embargo, aunque no voy a entrar acá porque es un tema, digamos, más de aduanas, sí es importante saber que la moratoria para el caso de las importaciones generó posibilidades de arreglo de pago más favorecedores con plazos mucho más extensos y con otro tipo de requisitos. Otra normativa que se emitió en todo este contexto de la ley fiscal es una ley a nivel municipal que generó algunas bastantes polémicas, pero desde un punto de vista fiscal se autorizó a las municipalidades que cada una otorgara una moratoria sobre el impuesto de patentes, sobre las tasas, precios públicos que cobran las municipalidades, y cada municipalidad debería establecer cuál será el plan, digamos, de moratoria que le aplica. Entonces, lo que tenemos que revisar es en el municipio donde tengamos actividad lucrativa, validar si se emitió unas reglas específicas, ver si las cumplimos, para intentar acogernos a esto, para intentar aminorar los efectos económicos de la pandemia. Otras medidas fiscales importantes tomadas dentro de este escenario del COVID se da tal vez un poco más segmentado porque aplica más a las aerolíneas, pero el ICT aprobó una moratoria con un impuesto específico que es el 5% sobre la venta de los boletos aéreos. En este momento pues está cerrado el aeropuerto para efectos de tráfico de turistas, entonces es un impuesto que pudo tener algún efecto, pero está limitado un poco por la situación de salud y por las medidas humanitarias tomadas en relación con la imposibilidad de realizar la actividad económica. A nivel de teletrabajo, al aplicar, las entidades que están en zona franca tienen unos beneficios en IVA y tienen unas exoneraciones. Ordinariamente no es permitido sacar de las instalaciones físicas de las entidades de zona franca los activos que fueron comprados sin pago de impuestos. Sin embargo, para favorecer el teletrabajo y colaborar y además poder cumplir con la normativa y las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, se permitieron bajo ciertos supuestos que se pudieran extraer las computadoras, los escritorios, las sillas, digamos, de los trabajadores para poder realizar el teletrabajo. Además, el Ministerio de Hacienda, debo decir que a diferencia, si nos comparamos con Centroamérica, estamos muchísimo más avanzados en lo que es gobierno digital y eso ha favorecido y ha permitido que Hacienda pueda seguir trabajando casi de la misma manera, ¿verdad? Porque se permitió y están recibiendo una serie de trámites vía correo electrónico. En otros países las administraciones tributarias simplemente no pudieron trabajar, cerraron, y el contribuyente vio afectados sus procedimientos de solicitudes, de peticiones. En Costa Rica creemos que eso ha sido atendido adecuadamente. Y una medida que ya empezamos a ver que revirtió es que se tomó una medida temporal que en los meses de abril y mayo la administración tributaria estaba impedida a iniciar procesos nuevos de fiscalización. No sé si ustedes han recibido, pero nosotros que asesoramos al sector privado hemos recibido muchísimas fiscalizaciones, inicio de fiscalizaciones a partir del 1 de junio. La medida era hasta mayo y entonces tenían ahí un set de fiscalizaciones y empezaron a notificar abruptamente los procesos de fiscalización que generan un estrés en las empresas porque estamos todavía intentando de ver qué hacemos, cómo nos movemos, cómo reactivamos y además tenemos que llevar procesos de fiscalización. Existen 17 proyectos de ley presentados para combatir la pandemia. Algunos de ellos son repetidos. Por ejemplo, se presentó un proyecto de ley que intenta extender la exoneración de los productos de canasta básica. Como ustedes saben, cuando se implementó la ley del IVA, se estableció que hasta el 30 de junio, o sea, hasta el 1 de julio, se encontraban exonerados los productos de la canasta básica que estuvieran reglamentados en el reglamento del MEIC de canasta básica, que están a una tasa del 0%, están exonerados. Y a partir del 1 de julio, si no se aprueba alguno de los proyectos de ley que se han emitido en relación con extender esa exoneración, estarán grados al 1%. El lunes, creo, lunes o martes de esta semana, el Ministerio de Hacienda presentó su proyecto para extender el plazo por un año, básicamente manteniendo la exoneración, y básicamente mencionaba el ministro que esa no recaudación del 1% de los productos de canasta básica se iba a recaudar vía una eliminación de un impuesto sobre el salario escolar que aplica, digamos, al sector público. Entonces es un proyecto de ley que se entiende, tiene el acuerdo político para ser aprobado, pero entenderán ustedes que hoy es 13 de junio y hay una serie de procesos formales, de publicaciones que debe cumplirse en el trámite legislativo por más rápido que sea. Entonces esperemos se logre cumplir en tiempo récord para
poder distender un año más esa exoneración. En línea se han presentado, como se ha visto tan afectado el sector turismo, se han presentado 3 o 4 proyectos en línea para proteger al sector turismo y para tratar de reactivar económicamente vía exoneraciones, vía beneficios fiscales la industria turística. Hasta el momento algunos están siendo analizados en las comisiones, pero no se ha avanzado mayor cosa. Misma situación ocurre con lo que son los servicios de construcción. Como ustedes recordarán, la ley de alivio de fortalecimiento de las finanzas públicas con la modificación de la ley del impuesto general sobre las ventas, que se transformó al IVA, estableció un régimen especial que establece una aplicación gradual de la tarifa del IVA en aquellos servicios de construcción, ingeniería civil, topografía, de planos que hubieran estado visados por el CEFIA previo al 1 de julio del año pasado. Entonces, si no se aprueba el proyecto de ley que fue presentado para también darle un año más a esa exoneración, a partir del 1 de julio, los servicios de obra civil, de construcción, que cumplieran con esos requisitos formales, que estuvieran registrados, entrarían a estar sujetos al 4%. Aquí un tema importante es que siento, de lo que hemos visto, que estamos un poco como entrañados, como amarrados, como entrañados, como nos sentimos como una camisa de fuerza, con tanta normativa, con tanto requisito, con tanta formalidad. Porque para poder aplicar la exoneración de, por ejemplo, los servicios de construcción vía el Exonet, que es la plataforma que utiliza Hacienda para aplicar esas exoneraciones, el CEFIA tuvo que otorgar códigos de exoneración a cada uno de los proyectos. Ahora, la propuesta y lo que se está implementando, si no pasa el proyecto de ley que se presentó, es que el CEFIA tenga que nuevamente dar códigos para que ya no aplique la tarifa de 0, sino que aplique la tarifa del 4. Creo que a veces Hacienda deja un poco de lado que las empresas tienen procesos internos, tienen presupuestos, algunas tienen departamento de TI, otras no tienen departamento y tienen que subcontratarlo. Y cada vez que se hacen modificaciones en los modelos de facturación electrónica o cada vez que yo tengo que avisarle a un proveedor, vea, yo estoy exonerado y ahora mi número de Exonet es el siguiente, no tiene sentido. Lo lógico hubiera sido mantener los mismos códigos que se emitieron para la tasa 0, que se mantengan para la tasa 4 si es que entra a regir, y se mantengan para, si entra a regir el año siguiente, la tasa del 8% hasta que lleguemos al 13%. Porque estamos muy entrañados en este momento donde estamos intentando sobrevivir y generar negocios. Además, tenemos la obligación de avisarle a nuestros clientes, vea, ahora mi número de exoneración ya no es de 0,1, ahora es de 0,2, ¿verdad? Son procesos que complican el día a día, pero bueno, la administración tributaria en ese sentido pareciera no ser tan práctica o quiere tener todo demasiado estructurado y mapeado y simplemente nos tira a nosotros los contribuyentes la carga de ver cómo implementamos eso. Hay otros proyectos de ley y se han presentado muchísimos proyectos de ley, no todos parecieran tener consenso político, habrá que darle seguimiento. Acá después les voy a dejar la presentación y podemos darle seguimiento a estos proyectos que podrían generar algún efecto positivo en algunas de las actividades. Esto ha sido, digamos, la normativa fiscal que se ha emitido a raíz de la situación específica del COVID-19. Sin embargo, con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se aprobó en diciembre de 2018 y que entró a regir en julio de 2019, se contemplan algunas normas que podemos ahora aprovechar, por lo menos para reducir nuestra carga fiscal o si tenemos pérdida para poder aprovecharlas en el futuro. Estas se modifican el tratamiento de las donaciones, hay un poco en perjuicio, ahora les explico. No hay un cambio en la ley de fortalecimiento, pero sí a nivel jurisprudencial de cuál es el tratamiento de los incobrables. En la ley de fortalecimiento se equipara la posibilidad de que las empresas comerciales utilicemos las pérdidas que tengamos en los siguientes 3 años. Y un tema muy importante que tenemos que también analizar es el aspecto documental de cómo debemos sustentar las destrucciones de inventarios que podamos tener por la situación o por nuestra actividad general derivadas de las mismas. El primer punto son las donaciones. En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se vino a introducir una limitación de cuánto es el monto máximo que se puede deducir por concepto de donación. Antes la ley del impuesto de renta no tenía una limitación en cuanto a montos. La ley se establece que tiene que ser razonable, pero no había una normativa que dijera usted no puede donar más de tanto porque si dona más la diferencia no es deducible.
Sin embargo, con la ley de fortalecimiento sí se incluyó que las donaciones se mantienen, que tienen que ser donaciones a entidades, asociaciones, fundaciones con obras sociales, culturales, que cumplan con estar registradas ante la Administración Tributaria como entidad susceptible para recibir donaciones, y tiene que esta entidad darles a ustedes un documento en el que ustedes puedan constatar, hay una lista también publicada en la página de Hacienda, que es una entidad que efectivamente está acreditada para recibir donaciones deducibles. Una vez que chequeemos que eso es posible, entonces podemos deducir un máximo del 10% de la renta neta. Recordemos que la renta neta es ingresos brutos menos los gastos deducibles que tengamos en el periodo, y sin tomar en cuenta el monto de la donación, el 10% es el monto máximo que podamos donar. Entonces, estando en una situación económica complicada, muchas empresas, independientemente de la situación que tengan de manera solidaria, han generado y han establecido programas de donativos, ya sea en especie, digamos, dando alimentos, dando algún vehículo, proporcionando algún servicio, o a nivel, digamos, de efectivo. Aquí hay un proyecto de ley que se presentó que es bien interesante, y a mí me da lástima que no haya caminado de manera más rápida, porque podría ayudar que el gobierno, que haya una alianza público-privada en el sentido de que aquellas personas físicas o jurídicas que así lo deseen puedan dar una donación a personas físicas en situaciones económicas adversas, que no tengan trabajo, que tengan una situación particular complicada. Y el incentivo es que si yo, Cristina Sansonetti, doy una donación a una de las personas que está, digamos, registrada en la plataforma Proteger, yo puedo deducir del monto que doné el 50% de mi impuesto de renta. Entonces es una forma de un incentivo para generar esa solidaridad y para ampliar la base de manos que donan. Es un proyecto de ley que no ha tenido mucho avance en la Asamblea Legislativa, pero bueno, todavía, como el periodo fiscal finaliza en diciembre, todavía podría moverse y generar, digamos, un ahorro fiscal en ese sentido. Los incobrables. Este es un tema complejo en el sentido de que ha sido muy cuestionado a nivel de las fiscalizaciones. Todos tenemos cuentas malas, todos tenemos un cliente que no nos pagó, y ahora han visto ustedes que se ha un poco diferido las recuperaciones de efectivo. Ahora lo que más cuenta es tener flujo de caja para poder terminar el año y soportar el año, y el año que viene ver cómo nos reinventamos. Y la ley siempre ha permitido, la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 8, que los contribuyentes puedan considerar deducibles las deudas que sean manifiestamente incobrables. ¿Por qué? Porque primero ya son ingresos que se han tributado, probablemente un servicio que yo ya tributé, yo ya emití la factura, ya considera el ingreso como gravable a pesar de que no he recibido el dinero. Entonces, en situaciones donde efectivamente no haya posibilidades de que yo vaya a recibir ese efectivo, ese servicio que presté, de esa mercancía que vendí, la ley permite nivelar el efecto de lo que considere ingreso en un momento para considerarlo gasto ahora. Sin embargo, hay una obsesión de parte de los auditores fiscales de limitar la deducibilidad del incobrable a que el contribuyente demuestre haber agotado hasta la última vía judicial, y que básicamente un juez dijo, no hay nada que hacer, el deudor no tiene dinero, deduzca ahora sí el incobrable. Hay algunas sentencias, algunos oficios de la Administración Tributaria que se los dejo donde establecen ahí. Sin embargo, si nosotros nos vamos al artículo 8 y lo revisamos en detalle, vemos que hay dos requisitos para realmente considerar una deuda incobrable. Y eso tiene ciertos matices. El primer requisito es que serán incobrables únicamente las deudas que se hayan originado por mi giro económico habitual. Es decir, tiene que estar vinculado con mi actividad. No es cualquier incobrable que pueda considerarse como deducible. Y el segundo requisito es que se hayan agotado las vías legales para la recuperación del crédito. Básicamente que yo no simplemente diga, este año tengo una cuenta por cobrar de 1,000, la voy a pasar como deducible y luego voy a ver si la puedo recuperar o no, y eventualmente si la recupero pues la vuelvo a considerar gravable. Y en este caso tenemos dos momentos para considerar una deuda como incobrable. El primer momento es que la gerencia de la compañía haga un análisis interno y determine que es una deuda incobrable, ya sea porque el deudor se declaró sin liquidez, no tiene bienes, no sabe dónde está, es imposible perseguirlo, o simplemente tiene tanta cantidad de anotaciones en sus activos que recibir algo en un eventual proceso de ejecución pues básicamente va a ser imposible. Si ese es el caso,
tenemos que ser muy cuidadosos de cómo documentamos los incobrables. Porque basta que usted en su estado financiero tenga una deducción de gasto por incobrable, sí o sí le van a pedir toda la documentación soporte. Entonces, no seamos simplistas en cómo documentamos esto. Saquemos certificación del registro público donde demuestre que no tiene bienes. Tengamos un criterio de un abogado donde se establezca que el deudor no tiene cuentas embargables y toda la situación. Tengamos un expediente físico, bueno, o digital, por cada uno de los incobrables, donde establezcamos minutas de llamadas, contactos que hicimos, correos electrónicos, una minuta de llamadas si ustedes tienen un equipo de cobro, porque todos estos elementos se valorarán, tal vez no en una etapa administrativa, pero sí en una etapa judicial, para poder acreditar esa incobrabilidad de la cuenta y que puedan entonces escudarla como gasto del impuesto sobre la renta. Como les decía, la normativa establece dos momentos. La primera recae en la empresa que toma la decisión para determinar cuándo considere la deuda como incobrable, a pesar de que ha sido cuestionado por la Administración Tributaria, casi que como hobby, ese primer momento. Sí tenemos algunas sentencias y algunos fallos del Tribunal Fiscal Administrativo que han aceptado que la calificación de incobrable tiene que ser casuístico, no puede aplicarse de manera general. Por ejemplo, si yo tengo una deuda de 50,000 colones, no tiene sentido que invierta en un procedimiento legal porque me sale más caro presentar la demanda que pasar la deuda como incobrable. Si tengo muchas cuentas pequeñas que componen una cartera muy grande, pues es exactamente lo mismo. Tiene que haber una razonabilidad y aplicar la sana crítica en si es lógico el gasto que me involucra a mí recuperar 50,000 o si puedo documentar con todos los documentos que decíamos antes y efectivamente considerar que el gasto no es deducible. Si la administración tributaria rechaza el primer momento, entonces hay una segunda oportunidad de que el contribuyente pueda demostrar que agotó las gestiones legales e intentar deducir ese gasto en los periodos siguientes, siempre que demuestre que han transcurrido más de 24 meses desde la fecha del vencimiento y que el deudor no ha hecho ninguna obra. Entonces los invito a que revisen un poco el tema de los incobrables. Lamentablemente este va a ser un año probablemente de muchos incobrables. Muchas empresas han tenido que cerrar sus negocios, muchas empresas están pidiendo descuentos, muchas empresas están pidiendo condiciones de arreglo de pago. Y recordemos una cosa, si ya un servicio, un ejemplo, yo emití una factura por alquiler en el mes de enero, ya emití la factura por alquiler y ahora en junio llega y mi arrendatario me dice, no tengo dinero para pagarle. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo, le va a decir, bueno, le condono el 20% de la cuenta por cobrar. Tengo que justificar esa incobrabilidad de esa parte para evitar que sea un gasto no deducible. No podría técnicamente considerar que es un descuento porque ya el servicio se brindó. Aunque también se puede generar alguna política de intentar documentarlo como un descuento, pero eso, digamos, sería un caso aparte, tendríamos que revisarlo por aparte. Pero en el tema de incobrables, es deducible el gasto en la medida que tengan ustedes la documentación soporte fidedigna, que puedan acreditar que se agotaron las gestiones legales, no necesariamente que tengamos sentencia judicial, pero que sí el gasto es incobrable, o sea que la cuenta es incobrable. Una de las, digamos, temas positivos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en lo que se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta, es que se nivela la cancha entre las empresas comerciales y las agrícolas y las industriales. Recordarán ustedes que históricamente las empresas agrícolas e industriales sí se les permitía diferir las pérdidas que hubieran surgido por su actividad comercial, perdón, por su actividad agrícola o industrial en 3 o 5 años según sea el caso. Pero las empresas comerciales, si al final del año era un año malo, no habíamos vendido suficiente, habíamos comprado una mercancía muy cara o habíamos tenido algún evento que generara una pérdida, no podíamos, digamos, utilizar fiscalmente esa pérdida. Eso se corrige a partir de este periodo fiscal 2020. Si tenemos un resultado fiscal negativo, podemos aprovechar en los periodos fiscales siguientes la pérdida como gasto deducible. Y acá, siendo que probablemente algunos de ustedes son profesionales independientes, es importante también analizar si nosotros como profesionales calificamos como empresa, porque el artículo dice las empresas podrán deducir. No se aclara si es una empresa entendida como una sociedad anónima o si es como un negocio. Pero, por suerte, de manera adecuada, el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando define empresa, dice, es toda unidad económica dedicada a la realización de actividades o negocio lucrativo. Es indudable que los profesionales independientes que estemos tributando por nuestros servicios profesionales somos empresa. Y en esa misma línea, si alguno de ustedes tiene
una situación que lamentablemente tuvo más costos de ingresos, pues considere que para los periodos fiscales, 3 periodos fiscales siguientes, va a poder imputar las pérdidas contra la utilidad que podamos tener. Ahora, lo complejo de aplicar las pérdidas y desde que ha existido esa posibilidad para las empresas agrícolas industriales es la documentación. ¿Cómo tengo que sustentar, cómo tengo que registrar esas pérdidas contablemente? ¿Cómo tengo que registrar esas pérdidas con otra serie de documentación? Y acá es importante que tengan ustedes en cuenta que por ser un tema formal, la administración tributaria, digamos, ha cuestionado históricamente y ha rechazado, me parece a mí que de manera injusta y además sin tener razonabilidad, las pérdidas cuando consideran ellos que no se cumple con el requisito documental. Y aquí el problema más grande está en que el artículo 8 sí establece esa potestad que la administración tributaria podrá rechazar las pérdidas si no están bien documentadas, pero la normativa no establece de manera muy clara cómo tienen que documentarse las pérdidas. Entonces entramos como en un espacio gris, un tema ahí medio confuso, que ha generado que las empresas históricamente pues han documentado las pérdidas de manera distintas. Es importante acá comentarles brevemente que nuestro sistema fiscal se basa en la normativa financiera, en la NIF. Entonces, según lo establece el artículo 57 del reglamento, nosotros deberíamos sustentar nuestras operaciones comerciales con base en la NIF y realizar vía conciliación fiscal los ajustes fiscales que correspondan entre lo que establece la NIF y lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. Esas diferencias se llevan mediante estas partidas conciliatorias. Pues en ese sentido, la Administración Tributaria emitió una modificación en el artículo 86 del reglamento, donde establece la forma en que tienen que llevarse esas partidas temporales, básicamente aplicando la NIC 12, y estableció en la resolución 29/2018, que fue anterior a la reforma, pero igual aplicaba para las otras partidas compensatorias que tenían que llevarse en esa normativa. Entonces, lo importante es que si ustedes están en esa situación, se asesoren para efectos de que cumplan con los requisitos formales respecto de la documentación de las pérdidas y evitemos de esa manera que cuando vayamos a intentar imputarlas en los periodos fiscales 21, 22, 23, tengamos un riesgo de que la administración tributaria no las rechace por un tema formal. Muchos de los ajustes que se vienen dando en los últimos años son por temas formales, ¿verdad? La administración tributaria me dice, no tiene la factura, te lo rechazo, aunque tengo el contrato, o la factura no cumple con los requisitos. Esto se da un poco más seguido cuando no teníamos facturación electrónica, que por ejemplo una factura decía recibo de dinero, no decía factura, pero tenía los mismos requisitos. La administración tributaria en su afán recaudatorio rechazaba esas facturas, pese a que tuviéramos contrato, correos, reportes, donde pudiéramos acreditar por realidad económica que el servicio se brindó y que además era necesario para nuestro ingreso, para nuestra actividad económica. Entonces el tema formal es clave. Entonces aquí es importante que si están en esa situación, revisen ese aspecto. Otro tema que creemos o que creo que puede tener impacto dada la situación de la limitación física de movimiento que tenemos, bueno, ahora con los cierres de la zona norte y los aumentos de los casos por el COVID-19, la falta de recurso humano para pagar empleados que nos recojan, pensemos en una empresa agrícola, toda la producción, o simplemente porque compré más producto del que logré vender, porque hubo una restricción económica donde los contribuyentes empezamos a gastar menos. Entonces, un contribuyente podría decir, bueno, yo tengo todo este producto que está dañado, que está obsoleto, que nadie quiere, no quiere comprar, ¿qué hago? ¿Tengo alguna posibilidad? Pues sí, podría efectivamente analizar, tal vez más hacia el cierre del periodo fiscal, la posibilidad de destruir, si es obsoleto, si está dañado ese producto. Y aquí es importante, volvemos al tema formal, que el artículo 8, inciso R de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite la deducibilidad por la destrucción de los productos que tengamos, pero siempre que tengamos la prueba documental. Y acá es importante que la Administración Tributaria ha interpretado, y me refiero a la Administración Tributaria en las fiscalizaciones, no a nivel de la dirección, porque ahí sí hay oficios, digamos, favorables hacia el contribuyente,
diciendo que tengo que tener un acta de CPA donde certifique la destrucción. No, eso no es así. Lo que establece la normativa es que esté documentado, que haya prueba fidedigna. Entonces, dependiendo del negocio que usted tenga, dependiendo de los límites que usted tenga, dependiendo de la actividad, y por temas también de inocuidad, que no se permite que un auditor o que un CPA esté en una planta al momento que se destruye la carne, por ejemplo. Pero bueno, hay una empresa especializada que tiene los permisos sanitarios para hacer esa destrucción, con toda una serie de requisitos, con toda una serie de documentaciones. Entonces, tengan en cuenta que sí tienen que tener certificaciones de CPA, sí tienen que estar documentadas, pero no necesariamente el CPA tiene que estar presente en el momento de la destrucción. Es importante que revisemos y que seamos muy detallistas en la forma en que se redactan las certificaciones de CPA para constatar que se cumpla la redacción con la normativa, porque si no también hemos visto situaciones donde se ha llegado al absurdo que por un tema de redacción no se acepta la deducibilidad del gasto. A nivel tributario es deducible, se permite, el tema es un tema nuevamente de la documentación. Un tema adicional que también está incluido, fue una reforma incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es qué pasa, cuál fue la ventaja, el beneficio, el incentivo que se le dio a las pymes. Bueno, pues aquellas entidades que califiquen como pymes según la Ley 8262 pueden optar por una exoneración del impuesto de renta durante el primer año, por una reducción del impuesto del 75% en el segundo, por una reducción del impuesto de renta del tercero. Hay que cumplir una serie de requisitos formales para acceder a esta exoneración y teníamos la duda de cuál iba a ser la interpretación, si pymes constituidas o incorporadas previo al 1 de julio, que fue cuando entró a regir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se podían acoger a esta normativa. Y bueno, obviamente la posición de la Administración Tributaria pues fue negativa, porque la normativa entró a regir a partir de su publicación hacia adelante. Mediante el oficio 523-2020, básicamente la Administración Tributaria, ante una consulta, como les comentaba antes, 119, realizada por un contribuyente, nos dice que tendrán derecho a acceder al beneficio fiscal correspondiente a la reducción de la cuota en el primer año de operaciones y a la reducción en los dos periodos a aquellas micro y pequeñas empresas que se hayan inscrito como contribuyentes ante la dirección a partir del 1 de julio, es decir, empresas nuevas. Acá sé que esto puede generar la idea de me desinscribo y hago otra sociedad y me inscribo. La ley de fortalecimiento modificó también el artículo 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, incluyendo el Código 12 bis, que le dota le da más capacidad a la Administración Tributaria, facultades para llegar a rechazar situaciones donde hay una simulación, donde sea un negocio que ha existido por años y simplemente le doy forma de ser un negocio nuevo para acogerme a esta reducción de impuestos. Entonces, aunque puede existir el deseo, tengan mucho cuidado en caso de querer irse por esa vía. Y ya para ir concluyendo, ¿qué podemos esperar a partir de este año las administraciones tributarias? Hemos visto, como se recuerdan también, ya se tenía que cumplir con la declaración de beneficiarios finales, de accionistas hasta el último nivel de las estructuras jurídicas, y aquellos que no cumplieron con la presentación de la declaración, la Administración Tributaria a partir del 24 de abril empezó a imponer sanciones de oficio. Tengan en cuenta que la normativa establece derechos, y dentro de esos derechos, una de las modificaciones que se dio a la aplicación de esas sanciones es que la Administración Tributaria de oficio, uno por uno, tiene que apercibir para que en 3 días cumplamos con la obligación. Pero a la Administración Tributaria le pareció muy buena idea consolidar todos los que no lo habían presentado y publicar un edicto. Creemos que eso puede tener vicios de proceso, de defensa de derechos, entonces habrá que ver caso por caso, pero ahí si están en una situación donde les impusieron la multa, es un tema que se puede litigar, que se puede recurrir. Hemos visto una agresividad terrible, como les vengo comentando en las fiscalizaciones. Pónganle cuidado al tema fiscal. Sabemos que estamos todos mareados, estamos abrumados con tanta cosa, nuestros hijos en la casa, el homeschooling en la casa, probablemente algunos de nosotros, casi todos, tengamos familiares que no tienen trabajo y estamos con mucha cosa en la cabeza. Pero no dejemos de lado el cumplimiento formal porque lamentablemente las sanciones son altas. Entonces, ¿verdad? Tengamos en cuenta eso.
atendamos los requerimientos de la Administración Tributaria a tiempo, porque no atenderlos involucra o puede involucrar multas. Y en ese mismo proceso de fiscalización y en esa agresividad, lamentablemente hemos visto excesos de la Administración Tributaria en el criterio de renta de fuente costarricense. Muy brevemente, les recuerdo que con la reforma fiscal no se cambió el sistema fiscal nuestro basado en un sistema de renta territorial geográfico. Costa Rica sigue un sistema donde bienes situados, capitales utilizados o servicios brindados en Costa Rica son los servicios grabados. Lamentablemente tenemos un choque con la Administración Tributaria porque ellos crearon una teoría de la estructura económica que básicamente le puso nacionalidad al dinero, le puso nacionalidad a todas las actividades, a pesar de que los servicios se brinden en el exterior, como por ejemplo pasó con el Mundial, que la Administración Tributaria consideró que como nuestros jugadores llevaban el emblema de Costa Rica y habían entrenado en Costa Rica, eso era suficiente para considerar que eso era renta de fuente costarricense. En un sistema de renta territorial eso es absolutamente incorrecto, pero sepan que si tienen situaciones donde han presentado ingresos no gravables en sus declaraciones, muy probablemente, basados en la agresividad de las fiscalizaciones, puede que les lleguen requerimientos de fiscalización de aquí en adelante. Hemos ya visto varias en estos días en ese sentido. Cris, acá esta sería mi exposición. Si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Cristina. Sí, tenemos dos preguntas de don Jorge Vargas Gámez. La primera dice, si la Administración Tributaria ha notificado una liquidación tributaria antes del 19 de marzo del 2020 y el plazo de ingreso voluntario vence entre la entrada en vigor de la Ley de Alivio Fiscal y el 31 de diciembre del 2020, ¿qué plazo de ingreso debemos tener en cuenta? Vamos a ver, el periodo fiscal que hubo un cambio empieza a regir a partir, hay un periodo de 15 meses porque va a ser desde octubre de 2019 a diciembre de 2020. Todo eso va a conformar el periodo fiscal 2020 en una sola declaración. Entonces tenemos que considerar todos esos ingresos como parte, digamos, del periodo fiscal que estamos digamos, en el curso del 2020. Pero no me quedó muy clara la pregunta de haber recibido un requerimiento de pago, porque típicamente los requerimientos de pago son para periodos fiscales anteriores. Entonces, con mucho gusto, luego podemos verlo en detalle, a ver si es un tema ya muy puntual. Ahí les va a quedar mi correo y podemos ver ese caso específicamente, porque me parece que es un tema muy puntual. Sí, porque dice, ha notificado una liquidación tributaria antes del 19 de marzo y el plazo de ingreso voluntario vence entre la entrada en vigor de la Ley de Alivio Fiscal y el 31 de diciembre. Sí, habría que revisar bien qué fue lo que le notificó. Hay plazos también ya cuando estamos en un proceso ejecutorio, pues ya se restringe, ¿verdad? Estamos en un ambiente ya totalmente distinto, que es un tema de pago. Pero si quieres, podemos dar mi correo para poder aclarar, profundizar más en la consulta, porque me parece que es un caso muy puntual. Perfecto. La segunda también es de don Jorge Vargas Gámez y dice, ¿qué sucede con las fechas de pago establecidas en los acuerdos de concesión de aplazamiento o fraccionamiento de deuda tributaria notificados antes de la entrada en vigencia de la Ley de Alivio Fiscal? No, eso sigue en su curso. De hecho, lo establece así la resolución que les ponía ahí en la presentación 9-2020, que son, digamos, dos procedimientos de arreglo de pagos distintos. Y de hecho, los requisitos para unos y otros son distintos. Los arreglos de pago que se llegaron o que se firmaron anteriormente se mantienen vigentes y además de que es por periodos probablemente no cubiertos por la Ley de Alivio Fiscal, porque la Ley de Alivio Fiscal cubre a partir de marzo, abril y mayo del presente. Si ya se firmó un arreglo de pago sobre deudas anteriores, no es posible acogerse a la nueva normativa. Estas eran las preguntas que teníamos hasta el momento. No sé si quieres hacer una conclusión, un resumen. Sí, el resumen, la conclusión sería, tenemos posibilidades para aprovechar las pérdidas, para aprovechar las donaciones que se estén realizando, para tratar los eventuales incobrables, las mermas, pero todo eso depende de la forma en que lo tengamos documentado. Tengamos cuidado en la implementación del CABIS, porque no cumplir con facturación electrónica también acarrea multas, y el gobierno pareciera que le es fácil o es ya como una costumbre, digamos, recaudar vía multas. Son montos importantes y son bastante más sencillas de imponer porque es un tema que no tiene, digamos, mucha defensa, ¿verdad? En el momento que uno está en una situación totalmente regulada, más allá de que hayan incumplimientos o violaciones del proceso como tal, pero si estoy en la situación, la multa pues me aplica por default. Entonces, muchísimas gracias a la universidad y a ustedes por acompañarme.
y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias entonces a la Máster Sansonetti Autala por tan interesante conferencia. Vean que hubo varios puntos que ella tocó que deberíamos tomar en cuenta, no solo si asesoramos a empresas, sino nosotros como profesionales liberales. Muy interesante esos puntos. Agradecerles a todos haber participado hoy en la mañana de la charla y recordarles que seguimos con las charlas este martes 16 de junio a las 7 p.m. con las medidas para mejorar los créditos bancarios en la época de la pandemia. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta luego.